Auspician a la Chispa Mediática, Lideresas Unidas de Avia Yala, Organización Política de Derechos Humanos, Arte y Cultura de Mujeres Unidas de América, Estudio Arte Nazca, productora audiovisual, La Vanguardia Online, espacio multimedia de reflexión y análisis de la realidad contemporánea, una mirada del mundo, del país y de nuestra sociedad actual. Fundación Igualdad y Libertad. IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje. Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas. Puihuicahua, Agrupación Política y Artística. Nueva Utopía, Espacio Político de Arte y Cultura de Bolivia. Mupar Mundo, Centro de Estudios de Mujeres Paraguayas por el Mundo. Desde las Catacumbas, Espacio Cultural de Venezuela. Centro Cultural Alí Primera, Centro Cultural de Portuguesa, Venezuela. Movimiento Micaela Bastidas en Reino Unido. El Ágora de los Murciélagos, Biblioteca Virtual, Esotérica y Academia de Artes y Ciencias Ocultas, Mancias y Esoterismo. Cursos y talleres de tarot, simbología, cultura esotérica. Consultas al tarot de manera virtual o presencial al 11 76 44 96 70. Verónica Tarotista Profesional. ¡Qué coqueta! Indumentaria original diseñada por Gaby Golub en Cava. Podés consultar a través de Instagram y de Facebook. ¡Qué coqueta! De Gaby Golub. Buenas noches a todas, a todos y a todes desde aquí, desde el piso, desde la casa, desde nuestra casa actual de la Chispa Mediática y la Vanguardia Online, desde Radio Caput. Hola querida Ale, hola Pablo, hola Vero, ¿qué tal? Hola Radio Caput, hola Noelia, acá. Gracias Noelia por bancarnos esta noche. Así que bueno, acá estamos, estoy acompañándote hoy como coequiper de las lideresas. Y aquí está también nuestra querida lideresa, la directora de Arte y Cultura de Lideresas Unidas, Alejandra Irala. Hola Vero, ¿qué tal? Hola Pablo, hola, ¿cómo Ale, están? ¿cómo te va? Noelia, Caput, oyentes. Acá estamos, todo bien. Bueno, compañeros, esta noche tenemos un programa bastante, digamos, muy variado en la temática. No tenemos un tema en sí en particular, tenemos 3 temas en sí. Y quise invitar a Pablo Álvarez de La Vanguardia Online, de Estudio Arte Nazca, como co-conductor aquí en el piso, y a Ale Airala, que está haciendo de panelista y co-conductora conmigo todos los jueves. Le quiero mandar un gran saludo a nuestra secretaria general Nelly Méndez, que está en este momento atravesando un momento personal familiar difícil. Ella está muy bien, pero están con unos inconvenientes familiares que le mandamos un gran cariño y no va a poder estar hoy con nosotros. Tenemos hoy también la visita de Nico Sánchez Leiva de Chile, dado que con el país hermano y desde Lideresas Unidas junto a Claudia Sánchez también trabajamos en común con nuestra organización y bueno, y la visita que nos hizo Boric a nuestro país, así que vamos a hablar con él más tarde. Pero este primer bloque lo queremos dedicar a una concientización desde la Chispa Mediática con respecto a la afluencia y a la efervescencia con la que están emergiendo, ya lo veníamos diciendo desde el año pasado, en Tejiendo Nuestra Historia, después desde nuestros sitios particulares de Lideresas Unidas, de La Vanguardia Online también, en cuanto a al resurgimiento de los discursos del odio, de los discursos vacíos, de los discursos fascistoides, neofascistoides. A ver, Ale y Pablo, ¿qué opinan? Por eso también los invité y me gustaría integrarlos a este editorial, a este primer encabezamiento, dado que
no solo viene haciendo esa tarea el PRO con la campaña del 2015, con el derrotero lamentable que en ese momento sufrió el Frente para la Victoria con el candidato Scioli, en el 2015, y después todos esos 4 años de persecución. Yo lo vuelvo a reiterar porque he sido una perseguida política, porque trabajaba por el solo hecho de trabajar en el CCK, los trabajadores del CCK y trabajadoras, a trabajadores, inclusive sabemos el historial con la radio misma, con Radio Caput, todo lo que ha pasado, a Cintia García, un montón de periodistas, de trabajadores, de comunicadores sociales, de politólogos, cientistas sociales, artistas en general, desde el 2016 con el flamante ingreso de el expresidente Macri al trono de Rivadavia en Argentina, porque él sí se encargó de decir que subía al trono de Rivadavia y seguía un poco esa línea del esnable. Bueno, resurgieron estos discursos del odio durante 4 años, una cacería de brujas que hoy se está, gracias que el Frente de Todos pudo reconquistar la presidencia junto a Alberto y junto a Cristina, y hay un gran esfuerzo por sostener y mantener la unidad con diferencias, con algunas rispideces, pero en el fondo vamos unidos, así que como las lideresas unidas. Así que bueno, la idea es destacar lo que viene sucediendo con el partido de Milei, con el discurso del odio, la agresión, la violencia de candidatos que ya no revisten una presencia política de otrora, sino que más bien son candidatos que se luquean, muy posmodernos, que recurren a pensamientos y sentimientos de ira, de odio, de molestia con respecto al avance y al progreso de lo institucional, con discursos misóginos. Y ayer el énfasis de este grupo de la Franja Morada, lamentable, deleznable, feo, horrible. La verdad, queridas y queridos, si quieren hacer política, eso no es política, eso es insultar al pueblo, es insultar a una referente, a una de las mejores dirigentes que tiene el país y la patria grande. Desear y gritar lo que desearon ayer en contra de nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, con ese desagrado, con esa onda necrofílica, la verdad, son grotescos, burdos, son horribles. Lamento profundamente que se le siga dando curso y espacio de estudio a gente que encima no sabe hacer una campaña política como debiera hacerse. Entonces me parecía destacable y les paso la palabra, compañeros. Pablo, Ale, Pablo, ¿qué opinas? Sí, estoy en sintonía con todo lo que estás diciendo. Yo creo que se ha sondeado desde hace unos años un poco a la población, a una parte de la población que fue de alguna manera lamentablemente quedando afuera de lo que fue el armado del kirchnerismo y todo lo que fueron los gobiernos progresistas. Es una población que tiene una característica odiadora, apolítica, se hace llamar apolítica, pero generalmente cuando elige personajes agresivos, con discursos agresivos, y estaba vacío tal vez el trono del político agresivo, que siempre en la historia argentina hubo representantes terribles, lamentablemente, que han llegado al extremo, como la dictadura militar, pero ahora, de alguna manera, la novedad hace ya de unos años es formalizarlo a través de partidos políticos y a través dentro del sistema político o del sistema democrático, se podría decir. En algún momento se acuerdan que creo que fue Abal Medina, irónicamente había dicho, bueno, si quieren
si quieren competir, formen un partido y ganen las elecciones. Bueno, lamentablemente eso sucedió, y eso es lo que está sucediendo y es lo que se está presentando. Es interesante lo que vos decís, porque hay mucho manejo, yo creo que principalmente el manejo es mediático, y se infla desde lo mediático en todos los niveles concentrados, como un elemento, como un recurso en este momento primordial, que podemos ir sondeando y analizándolo en el transcurso del programa, porque cuando yo veo con cierta inocencia, digamos, aparte de la población, cuando elige ver algún tipo de canal o de, qué sé yo, Netflix o de ese tipo de cosas, y uno ve la grilla de cómo está configurada, de dónde vienen las producciones, todo ese tipo de cosas, digamos, culturales que provienen de otros países, están elegidas siempre por una dirección de programación, siempre está elegido por alguien, ¿sí? Y no están hechos, digamos, casualmente, digamos, años y años de bajada de línea hacia un lugar formatea un tipo, digamos, de espectador, un espectador que termina buscando algo similar. Entonces, si la mayoría, digamos, de lo que consume tiene nivel de agresión y violencia, es posible, digamos, que se identifique más con un político que tenga un discurso agresivo y violento que con uno más mediador, que es el caso de Alberto Fernández, que claramente es un político mediador. Lo interesante es que todavía todo esto está dentro del marco del juego político y de la democracia, o sea, y tienen que ingresar al Congreso, tienen que competir con un partido, y después está lo discursivo. Sí, me parece genial lo que estás diciendo y marcando esta diferencia del político violento con el político mediador, con el político, agrego yo, la política y el político, la dirigente o el dirigente confrontativo, como sabemos que Cristina ha tenido momentos de política confrontativa, ¿no? De estilo, me estoy refiriendo a un estilo, un arquetipo de líder o de lideresa o de liderazgo político. Ale, vos que sos del arte, de la cultura, de la danza, que tenés ese nivel de expresión hermosísimo. De paso aprovecho porque estamos promocionando también y ella nos auspicia, es una gran docente, una profesora de danza maravillosa y de expresión corporal egresada del UNA. Así que, Ale, ¿qué opinás de todo esto de los discursos del odio y un poco siguiendo esta línea de la editorial? Sí, mira, Vero, Pablo, tiene mucho que ver también, y no hay que dejar de nombrarlo y decirlo, recordarlo, o sea, el vaciamiento artístico y cultural que conlleva todo este discurso del odio y este trabajo minucioso por vaciar todos los espacios que son nutricios para que la persona piense de una manera más elaborada y reflexione y sea autónoma e independiente y logre sacar su propia conclusión, tenga acceso al resto de la información y la haga repensar. Yo siempre les recuerdo a los que me nombran este tipo de personajes que los profesores de arte nos quedamos sin trabajo en la época de Macri en la ciudad, sacando todos los talleres de arte de las colonias de invierno y verano de la ciudad. Y de un día para el otro solo trabajaban profesores de educación física. Y si eso no es un vaciamiento cultural y de acceso, me parece que no hay con qué darle. O sea, es mirar eso y entender cómo funciona su mecanismo y hacia dónde van. Y es todo pensado, como dice Pablo, hay una estrategia enorme pensada, laburando en los medios, todos de comunicación, en las redes, que funciona para que genere odio en la gente y una réplica tipo loro de no pensar y de repetir y de bronca que le insertan en la cabeza y no los deja buscar la
la otra cara, ¿viste? El resto de la información que no nos dejan acceder, que tenés que buscar mucho para acceder. Claro, Así sí, que sí. bueno, me parece importante esta parte de la cultura y del arte que tan importante es también para el supervivir. Vos sabés que yo cubrí para La Vanguardia Online el Festival de Cine de Mar del Plata el año pasado y por suerte pude ver algunas películas y lo que les había comentado en su momento al grupo es que no es una preocupación local, ¿sí? El discurso del odio. Es una preocupación mundial, ¿sí? Claramente es mundial, porque les digo, vi una película de la India, una de Israel, una película peruana, una argentina, una estadounidense, bueno, un poco de Corea del Norte, bueno, en general. Todas las películas tenían un punto en común que era el ascenso de las derechas y de las ultraderechas en el mundo, cada uno tomado desde puntos diferentes. La película israelí fue muy impactante porque directora israelí, planteaba, me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la película en este momento, pero lo que planteaba la trama era que un director supuestamente de cine había ganado un premio en Berlín como mejor película y la tenía que presentar en Israel, en Tel Aviv. Y cuando llegaba a Tel Aviv, digamos, era recibido por el sistema de seguridad israelí y era controlado el director hasta el día del estreno. En ese control lo que lograban era saber cómo pensaba, si el tipo no era un agente, si no era un espía, digamos, toda una paranoia en donde inclusive hasta le ponen una asistente que de alguna manera lo trata, digamos, de tratar con cariño y con empatía, pero en realidad todo termina siendo falso. Bueno, en sí tiene que ver con un discurso de desconfianza en las poblaciones, en este caso, sobre dónde está de alguna manera el huevo de la serpiente, que es evidentemente uno de los problemas más comunes en el discurso político internacional y que en la Argentina, digamos, está en la misma sintonía. A mí lo que más me preocupa y que quiero hacer recordarles a todas, a todos y a todes, y ustedes seguramente van a coincidir conmigo antes de irnos al primer corte, Ale y Pablo, es que en 1933 subía al poder en Alemania Adolf Hitler, ¿no? Y subía justamente porque Alemania estaba devastada, porque venían de una guerra, porque la economía era un desastre, porque había que reconstruir toda la sociedad, todo el país, tenía encima el peso del Tratado de Versalles y todos los castigos que se le habían impuesto desde el plano internacional por ser quien había iniciado la guerra supuestamente. Y entonces el discurso del odio de Hitler, el discurso apelando a lo apolítico y a la eliminación de los enemigos y al odio y a la muerte y a la persecución de todo aquello que fuera anti-alemán, anti-germano y apolítico, vamos a decir en síntesis, ¿no? Entonces resurgen nuevamente estos discursos. No nos olvidemos que al otro lado, en Eurasia, hay una guerra y supuestamente en Ucrania hay un resurgimiento justamente de alguien que admira al nazismo. Entonces es todo un tema muy delicado en el cual yo hoy no me voy a meter, pero sí quiero hacer hincapié, así como surgen los neoprogresismos, aparentemente vuelve una izquierda más socialista, más de centro izquierda
en Argentina, en Chile, vuelven las democracias que de alguna manera se asientan en el periodo del esplendor que tuvieron en el reinicio de la Patria Grande, Lula, Néstor, estaba vivo todavía Fidel, con el comandante Chávez, Lugo, Cristina. Entonces, ahora que están Alberto, Boric, y que va a haber una posibilidad de retorno de Lula, ya tendremos a Gonzalo Rojas el 21 de abril hablándonos de cómo viene el asunto en Brasil con el PT, pero estos intersticios, estos grupetes que tienen el poder de los medios de comunicación y el dinero como para amplificar cada vez más el odio. Así que, queridas y queridos, con Fe Democrática, basta de discursos del odio. Ale, ¿querés presentar el bloque? Bueno, nos vamos al corte. Contame vos, Vero, qué música viene y nos vemos en el próximo bloque con el Tratado de la Ley de Danza y el 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Bien, Pablo Starcluster, Pablo Álvarez, hoy nos va a presentar la música con la que nos vamos al corte. Jardines Afganos, del álbum Super Dreams de Starcluster. La Chispa Mediática. Un programa de lideresas unidas de Avia Yala. Análisis, debates, entrevistas, información artística y cultural. Seguinos en Instagram, Facebook, YouTube y en www.lavanguardiaonline.com.ar.
Bueno, vamos volviendo con este hermoso, precioso tema que adoro de Star Cluster, Jardines Afganos. Justamente el fin de semana se conmemoró Ramadán, así que le mandamos un gran abrazo a toda la comunidad árabe y a nuestra querida Ale Airala, que es una gran bailarina árabe, que tenemos que hacer algo con estos temas y su baile, y va a venir a danzar el 29 acá en vivo en Radio Caput. Ale, querida, contanos un poco. Tenemos a Nico Leiva también, que viene de Chile, que ya lo haremos ingresar, pero previamente tenemos agendado y cronometrado que la discusión y todo este tema que se está impulsando por fin por una ley de la danza. Contanos un poco, informanos un poco, vos que estás como pionera en este tema, ¿qué es lo que está pasando en cultura con esta ley de la danza? Bueno, Vero, gracias primero por el saludo. Ramadán Karim para todos los musulmanes y musulmanas. Estamos en Ramadán, así es. Estamos haciendo con Rashid, con mi compañero Ramadán. Alhamdulillah se dice, así que bueno, saludos a todos. Y en particular con respecto a la danza, yo como profe de expresión corporal y como docente del área de danza y movimiento, profe también de danza del vientre, bueno, formo parte de diversos colectivos que están conformes de trabajadores de la danza, del arte, del movimiento. Y bueno, en primer lugar, bueno, ¿qué te puedo decir? Contarte que la ley nos hace falta en todos los sentidos. Nosotros hace más de 7 años que venimos pidiendo, reclamando una ley de danza que nos ampare y nos regule y nos dé soporte, y que también nos permita, ante una situación de emergencia como la que vivimos hace poco con esta pandemia, tener otro tipo de ayudas, acceder a otro tipo de ayudas, ¿no? Que sí sucedió por ahí con otros sindicatos del arte, como son el de actores o el de música. Y bueno, fue duro atravesar la pandemia sin ley en lo particular, porque se sintió que el área de trabajo había desaparecido. Nosotros somos profes que alquilamos espacios para dar nuestras clases, que tenemos que pagarlas previamente, con anticipación. Después si vienen o no alumnos ya es otro tema. Y de un día para el otro nos quedamos con salas reservadas, con flyer y con impresiones de gráficas para promocionar nuestras clases, sin nada, cerradas completamente las salas, nuestras señas atrapadas por esa gente que también encontraba su espacio cerrado, y nosotros los profes sin donde poder dar las clases. La gente, por supuesto, estaba ocupándose de otras cosas, entonces fue mucho más tardío el volver a clases desde los alumnos, y las ayudas llegaron muy tarde desde el Estado. La realidad es que salió un Fortalecer Cultura que se abonó en 3 cuotas en fines del 2020, en diciembre del 2020, o sea que tuvimos un año de pandemia sin ayuda. Con esto tuvimos que juntarnos entre artistas y profes a juntar bolsones de comida para los que no podían conectarse y dar sus clases sincrónicas y virtuales. Y bueno, después de esa ayuda, que fueron solo 3 cuotas de 15.000 pesos en el 2020 y después otras 3 cuotas en el 2021, esa fue toda la ayuda, más la baja de laburo por no haber presencialidad y por no poder salir a la calle directamente, los espacios cerrados, los cupos de sala que se abrieron muy después y con muy bajo posibilidad de público. La verdad que fue difícil, o sea, hacíamos números el otro día en el TAM, que es en uno de los colectivos del conurbano bonaerense, donde nos juntamos para acercar ayuda a todo lo que es la provincia. Colectivo TAM se llama, pueden buscarlo en Instagram. Bueno, hacíamos números y cubrió solamente el 5%, la virtualidad más el Fortalecer Cultura, que además no llegó a todos porque los profes estábamos mezclados con todas las artes, o sea, se generó un registro de arte donde entrábamos artesanos, actores, circenses, etcétera.
y no solo la danza. Por eso se pide la ley de danza, porque no tenemos una regulación, no tenemos obra social, sindicato, nada. Y el bailarín tiene una carrera que cierra por lo general a los 40, 50 años. Entonces también se pide la jubilación temprana. Hay mucho ahí para desarrollar, pero para dar un pantallazo general es esto. Muchas gracias, Alejandra. Es desconsolador esta situación porque se vivió en todas las ramas del arte, también en la producción audiovisual, en todo, en todas las ramas, en las artes plásticas, pero esto que vos comentás también de la edad de los bailarines es algo a tener muy en cuenta. Y realmente sabemos que, bueno, el Estado se pone en funcionamiento y tenía que, de alguna manera, amparar en distintas áreas en plena pandemia, pero viene con mucho retroceso todo. Lamentablemente, todavía en nuestra patria grande, y esto por ahí hago un salto de tema, pero lo necesito decir por el programa que hicimos el jueves pasado, en homenaje y pidiendo justicia para Fátima y Daniel. Eso fue el jueves. El viernes se conmemoró un año más del feminicidio de Micaela, de la querida compañera de Entre Ríos, quien dio ese caso, suscitó el interés, por fin, de las políticas públicas, y en Argentina hemos sido pioneros de una ley como la ley Micaela, pero en el resto de América Latina, y como bien nos contaba Lorena Gutiérrez, los estados no se hacen cargo, no les interesa, y aún así en Argentina, tomando concientización, haciendo publicidad y todo, todavía falta muchísimo reforzar. Recién estamos iniciando con la ESI, con esta ley Micaela, y así en todos los órdenes, porque si vamos a alternarnos democráticamente, dándole lugar a partidos políticos que desguazan el Estado, que proscriben a la gente, que la persiguen, que marginan y que encima vienen con un discurso de eliminación del otro, de la otra, del otre, porque encima dentro de ese discurso del odio también no nos olvidemos que hay un discurso misógino, transfóbico, que bien vos el otro día mencionaste, el Día de la Visibilización Trans. Entonces, si tenemos partidos políticos que tienen todo el aparato comunicacional, económico, financiero, avalando, y vienen a desguazar y eliminar, cuando le toca el turno a los partidos más inclusivos, más democráticos, que quieren ampliar y que quieren hacer, que quieren rebajar la vulnerabilidad e integrar a las poblaciones, se encuentran con cero presupuesto, se encuentran que tienen que volver a rehacer las leyes. Entonces estamos todo el tiempo escribiendo con la mano y borrando con el codo, porque es algo propio de nuestra patria grande y que creo que tenemos que empezar como ciudadanas y ciudadanos a trabajar porque los avances no se borren y que sigan realmente en la línea del progreso, más allá de que el turno le toque a partidos que tengan en la mira el desguace. No sé qué opinas vos, Pablo. Sí, está en sintonía con lo que dijo Cristina el otro día con respecto a lo que es una política de Estado, ¿no? Que no tiene nada que ver que sea de... eso es lo que dice Cristina, dice ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, digamos. Que avance, digamos, en este caso, lo que fue las políticas de soberanía sobre Malvinas. Es decir, que no se frene por una cuestión ideológica, pero lamentablemente en la realidad se frena por una cuestión ideológica, porque evidentemente el gobierno de Macri llegó a decir, en su momento el tipo había dicho que las Malvinas eran un gasto para la Argentina. Entonces y fue el presidente, y eso lo había dicho antes de ser presidente, lo había dicho cuando era intendente, sí, creo. Y entonces, yo escuché mucha gente que lo votó,
que adhería a eso, ese postulado. O sea, fíjense como sí, programa de campaña de un partido decir una cosa tan terrible y tan aberrante, ¿no? Después de todos los héroes y heroínas que hemos perdido en esa guerra ridícula. Así que, miren, vamos a tenernos que ir a un corte, pero antes quisiéramos presentar a nuestro invitado internacional, Nicolás Vinco Leiva Sánchez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Allí buenas tardes todavía en Chile. ¿Cómo te va, Nico? ¿Estás ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Nico, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acá te hablamos desde Radio Caput, Pablo, Vero, Alejandra. Ahora sí te vemos, Nico. Sí. Nosotros te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación y bueno, buenas tardes. Ya está bien oscuro en verdad, ya casi son buenas noches. Bueno, encantados de tenerte aquí esta noche porque vos sos un estudiante con muchísima concientización política y social. Sabemos que desde lo familiar, desde el legado de tu abuelo, de tu madre, a quien adoro profundamente, a Claudia Sánchez, que le mando un abrazo inmenso, acompañás con tus amistades, con tus grupos de juventudes, revalorizando todo lo que quería transformar Salvador Allende, y hoy por hoy está en la presidencia Boric. Así que te tiro una pregunta para que nos contestes y luego nos vamos al corte, así seguimos conversando con vos, Nico. ¿Cómo viste la visita de tu presidente hacia nuestro país, hacia la Argentina? Nosotros estamos muy contentos por la hermandad, por la confraternización que hay entre ambos países y que se quiere trabajar en conjunto. Bueno, creo que la relación diplomática con Argentina es la más importante para nuestro contexto como Cono Sur, como Chile. Entendiendo que no solamente son socios comerciales muy importantes por la cercanía geográfica, sino también porque, bueno, aparte de que también somos hermanos, estamos muy cerca uno del otro, se pueden coordinar muchas cosas que permitan facilitar o mejorar la vida de nosotros, argentinos y chilenos. Y me alegro mucho de que la primera visita de Boric haya sido a Argentina, y valoro mucho que se puedan recomponer esas relaciones, especialmente teniendo dos presidentes con una línea ideológica muy similar. Exactamente, esa línea muy similar que ahora vamos a tocar después del corte, y vamos a conversar con vos de la historia de Chile y la patria grande. Ale, ¿querés presentar el nuevo bloque y el nuevo corte? Nos vamos al corte con otro tema de Star Cluster. A la vuelta les contamos cómo se llama. Estás escuchando La Chispa Mediática, siempre analizando y transformando la realidad de nuestra patria grande. Somos muchas, estamos y hacemos.
Bueno, vamos volviendo. Así es, estamos nuevamente en el aire. Estábamos escuchando Camino a Karnak, también de Super Dreams, de Star Cluster. Me encantaría si se pudiera pasar 2 segundos el tema y que Ale nos baile algo, ya que estamos en Ramadán. No sé si se te permite bailar, o sea, aunque sea un algo así, no sé. Es mucho pedir acá en este rinconcito. ¿Qué querés que haga? Bueno, en todo caso, cuando vamos al cierre, cuando terminamos, le pedimos a Noé que pase aunque sea un fragmentito del tema y vos lo bailas. Bueno, ahora Dale. Sí estamos aquí con nuestro queridísimo Nico. Ay, qué hermosos arabesques. El templo de Karnak, que tuve la gratificación de estar invitada a Egipto en el 95 por mi tío, estuvimos allí en Luxor, entrando en esa avenida llena de esfinges caprinas, y acá Pablo hizo el tema en honor a los egipcios y esa danza hermosa que amamos. Bueno, Nico querido, ahora sí, contanos un poco qué te pareció la visita de Boric aquí a la Argentina, y contanos un poco cómo se vienen desarrollando las políticas en tu país, cuáles son los proyectos, qué es las fortalezas que le ves al advenimiento de esta nueva oportunidad para la izquierda en Chile. Bueno, como ya he dicho, es muy gratificante poder establecer lazos con los vecinos latinoamericanos, bueno, especialmente con los que están cerca de nosotros, ya que hay una relación cultural e histórica más estrecha, especialmente no solamente por la visita de Boric a Argentina, que se celebra, sino también por la búsqueda de establecer lazos más amigables con Luis Arce y con Pedro Castillo, que además sería un importante bloque progresista en la parte más austral de Sudamérica. Por otro lado, en cuanto a las políticas que se están implementando y el proyecto político y social que tiene Apruebo Dignidad, que es la coalición más otros partidos de la ex Concertación, ambicioso, es moderado, pero muy aterrizado, pero muy eficiente también. Y bueno, muchas personas también tenían algo de miedo por la actitud de Boric que pudo haber tenido anteriormente, que fue un poco errante, pero se ha mostrado ser muy capaz y ha tenido un muy buen comienzo. Bueno, especialmente en cuanto al cumplimiento de ciertos elementos esenciales que se buscaban de manera más rápida, como la reforma tributaria, ciertos elementos también como la paridad de género, etcétera. Por percepción individual, espero mucho que el programa se pueda cumplir a cabalidad, porque contempla un fortalecimiento del Estado, la creación de empresas estatales, el fortalecimiento de sindicatos, de negociación por rama, del control de trabajadores en cierto porcentaje en las empresas, también, bueno, la subida de sueldos, control de la inflación. Por ahora, bueno, ahora se van a cumplir recién un mes, el 11, y por ahora la postura que está tomando el gobierno es de poder generar cambios, aunque sean más o menos superficiales, pero prevaleciendo también la recuperación económica, ya que los precios están bastante altos, los sueldos no han subido mucho, bueno, desde el gobierno anterior, la verdad, muy poco han subido. Te hago una pregunta, Nicolás, ¿no? Dígame. Nicolás, Sí. ¿Dónde ves vos el fuerte, digamos, de Boric en lo que va a ser la gestión? ¿Qué es lo que centralmente la población le marcaría más como más urgente en estos primeros meses de gobierno?
Bueno, yo creo que uno de los mayores fuertes que he podido observar con Gabriel Boric y con la coalición en general es que han tenido muy buen análisis y una buena lectura de la población en general, porque al principio de su campaña habían empezado con ciertos elementos que quizás podrían sentir algo de distancia entre ciertas personas, como por ejemplo, mm, bueno, el aborto es un tema, por ejemplo, cuando hay una población conservadora, pero es como para ponerlo como por perspectiva. Pero han sabido leer muy bien la realidad y yo creo que uno de los elementos más importantes que el gobierno está ahora intentando poder controlar es la seguridad en cuanto, primero, al conflicto que hay en el Gualmapu, a una resolución pacífica, dialogante, a la delincuencia que ha proliferado especialmente en Santiago y en las ciudades del norte del país, y a los problemas de migración irregular. Ese sería, yo creo que el primer elemento que la población podría observar para poder sentirse más segura luego del gobierno de Piñera, que realmente fue casi un desgobierno, no pasaba nada, era una caída libre. Encima de ser un desgobierno, no solo un desgobierno, sino que parecería que el concepto de Estado era el concepto mínimo, ¿no? De Estado gendarme y represor, o sea, le dio palo a todo el mundo. Es un poco la admiración de estos partidos nuevos que me estaba refiriendo, como el caso del advenimiento del colectivo este que trae Milei, o del PRO, que vienen a hablar y a impartir una necesidad represiva y nada más. Ahora, Nico, esto de los temas del avance en la igualdad de género me parece absolutamente fundamental. ¿Y cómo está también el asunto de la política de derechos humanos con respecto a todos los y las desaparecidas por el terrorismo de Estado de Pinochet? ¿Eso ha avanzado, Boric? ¿Qué tiene alguna vuelta de tuerca en ese tema, alguna innovación? ¿Cómo viene eso? Bueno, en cuanto a las violaciones de derechos humanos, desde el primer día la ministra del Interior, Isquia Siches, ha tenido mucho énfasis en poder resolver todos los temas pendientes, tanto de la dictadura como del levantamiento del 2019, dándole especialmente énfasis al 2019, eh, en cuanto a las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Ya Bachelet había empezado con una campaña más fuerte de recuperación, de no repetición claramente, y de poder reponer a los afectados. Bueno, por lo que por lo que se ve, se tiene bastante importancia en ese tema, considerando también los problemas de seguridad que existen, las violaciones de derechos humanos en Gualmapu, en el sur de Chile. También, por ejemplo, uno de los mayores avances que se hizo ya en los primeros días a asumir el gobierno fue derogar la prisión a más o menos 120 y algo personas que estaban presas desde el estallido del 2019. Sí, y se ha buscado constantemente también la reparación. Han avanzado bastante rápido en ese sentido. Bueno, Nico, querido, y vos estás en este momento estudiando geografía e historia en la universidad. Sí es. ¿Cómo viene ese tema? Porque recuerdo que aquí habían venido dirigentes y dirigentes de las universidades de Chile, porque allí Piñera no quería avanzar con la universidad gratuita y allí la universidad todavía es privada. ¿Boric tiene un proyecto al respecto de eso o ese tema queda como lo dejó Piñera?
No, no tiene un proyecto. De hecho, hoy Boric anunció que va a condonar el CAE, que es un crédito que, con el que uno se endeuda unos 20, 30 años generalmente para poder pagar la universidad cuando uno no obtiene la gratuidad, que la gratuidad funciona como una beca para el 60% más vulnerable de la población, que eso fue una hazaña de Bachelet que Piñera nunca profundizó. El, bueno, condonar el CAE, que son, hay personas que llevan 30 años pagándolo desde el principio de siglo antes, y ponerle fin, o sea, avanzar en la gratuidad, ojalá al 100%. Y Sí, estoy un poco viendo acá las noticias del mundo sobre Boric y van marcando, obviamente, como sabés, en la Argentina y en toda Latinoamérica, mientras los medios de comunicación hegemónicos sigan estando en manos de las corporaciones digamos, de la derecha, de las ultraderecha, todo lo que uno puede leer, ni bien abre el famoso buscador, sería negativo de Boric, cosa que es evidente que justamente es todo lo contrario, ¿no? Digamos, si uno hace una lectura, digamos, directamente de La Nación, de Clarín o de, qué sé yo, Infobae, el diario El País, la BBC, van remarcando cuestiones que tienen que ver con errores o con, qué sé yo, no sé, que Alberto Fernández le regaló una remera de un club equivocado, estupideces, verdaderamente. Pero lo que marca como algo novedoso es la juventud que tiene Boric como presidente de Latinoamérica y el fuerte discurso que no tenía ningún presidente en Chile desde la época de Salvador Allende. Eso evidentemente, bueno, está en este momento toda la comunidad de partidos de izquierda, estamos muy atentos a la figura de Gabriel Boric porque verdaderamente se ha presentado como un candidato que nos genera muchísima esperanza, muchísimas expectativas positivas, muy lúcido y con un pensamiento nuevo, digamos, o tal vez un pensamiento renovado, con oxígeno para las nuevas generaciones y para los nuevos estudiantes de ciencia política. ¿Cómo lo ves vos ahí en la juventud, vos que perteneces a esta nueva juventud? sí, yo veo bastante esperanza, mucha confianza igual. Claramente el hecho de haber estado tanto, bueno, de seguir aún durante tantos años en un sistema tan depredador como el neoliberal, que es tan individualista, puede quizás subir mucho las expectativas a veces y generar una caída de decepción muy rápida. Pero es algo que, bueno, mucha gente también está entendiendo que los cambios tampoco pueden ser tan rápidos, especialmente en un, en un lugar donde la concentración económica es tan alta, del 1%, donde cuando no hay un poder realmente político o económico, bueno, el poder político está institucionalmente, pero el poder económico, el lobby, todas esas muestras que generan los reales cambios estructurales, es muy difícil poder avanzar rápidamente. Eh, en ese caso, claro, a veces se genera un poco de decepción en ciertas personas que les cuesta un poco más entenderlo, pero en general la juventud está muy identificada también. Se- Generalmente la política estuvo muy dominada por gente que ya venía bueno, en la izquierda o en la centroizquierda, muchas personas que venían de la Unidad Popular, de Salvador Allende, Ujú. que se habían derechizado un poco y claro, por la derecha, personas que venían de la dictadura, que renegaban del discurso, pero en la práctica era muy parecido. Eh, bueno, en los sectores universitarios claro, siempre hay encuentros, pero en general hay bastante fe, especialmente, bueno, en temas estudiantiles que también se han dejado muy de lado. Piñera nunca le importó, nunca tuvo ningún tipo de acercamiento, algún típico de política estudiantil.
Nico, no se te escucha. ¿Se cortó? No se escucha. ¿Aló? Ahí está, escucha? ahí se te escucha. ¿Qué pasó? No lo sé. Tuvimos una sensación de bache. Bueno, sí, tuvimos una sensación como de desfasaje del sonido. Bueno, Nico, encantadísima siempre de recibirte. La verdad que siempre nos dejas muy bien informados y con un deseo enorme de ir a Chile a abrazar a nuestros confraternales y conciudadanos de la patria grande, a vos, a tu mamá, a todos los que verdaderamente están luchando por los derechos humanos. Ale, querida, ¿querés comentar algo más al respecto? Seguramente tendrás algo puntual para mencionar y ya nos despedimos con los compañeros aquí, con Pablo, con Ale, con Nico, con las lideresas unidas de la chispa mediática. Gracias, Nico, porque también la voz de la juventud, de esta nueva juventud, nos da esperanza, como vos decís, y nos abre la fe en decir, bueno, se está trabajando en pos, como dice Vero, de un nuevo presente donde el derecho humano y el acceso a los saberes, a lo oculto también, a lo que siempre se ha relegado, a la información, al arte, a la cultura, se empiezan a abrir esas puertas porque ustedes están en movimiento y reclaman. Así que muchas gracias por toda tu acción y por toda esta generación que viene a golpear puertas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es siempre un placer poder hablar aquí y poder compartir este deseo entre todos de la patria grande, de la hermandad, de los cambios. También en cuanto a la cultura, bueno, en el gobierno nuevo tiene un programa cultural también bastante robusto y siempre es bueno. Es muy gratificante poder elegir en cuanto a la información, a la cultura, a los medios, a las capacidades, a las puertas que se puedan abrir con un nuevo modelo, un nuevo Estado. Por eso entonces, gracias Pablo, gracias Vero, nos vamos sin danza, prometemos danza para el 28 de abril, que es el día anterior al 29A, que voy a ir al estudio con mi coequiper, a hacer un poco de música y danza para los cortes. Buenísimo. Bueno, esto fue la chispa mediática y vamos a tener algún editorial también por las últimas noticias un poco contradictorias sobre el tema del asesinato de Mariel Franco, a quien Lideresas Unidas ha conmemorado y conmemora y eleva su plegaria en absoluta sintonía con esa gran luchadora, esa gran mujer que ha dejado un legado en Brasil y en nuestra patria grande americana. Abrazos a todos, a todas y a todes. Esto fue la chispa mediática por Radio Caput de Lideresas Unidas Avia Yala. Escuchaste La Chispa Mediática. Seguinos en nuestras redes sociales, @loaylideresas unidas, lideresasunidas.com y también en www.lavanguardiaonline.com.ar. En YouTube, nuestro canal Lideresas Unidas de Avia Yala. Nos encontramos el jueves a las 20 horas por Radio Caput.